Seguimos nuestra exposición de ese tema tan precioso y tan importante y útil para nosotros todos como es la recta comprensión de cuál es la voluntad de Dios respecto a nuestra forma de vivir, lo cual estamos diciendo e insistiendo solamente se puede definir y se puede conocer por un atento estudio y consideración de la ley de Dios, porque la ley tiene ese uso, entre otros muchos usos y utilidades, la de marcar para nosotros la forma en que deberemos de conducirnos respecto a Dios y respecto a nuestro prójimo. Vamos ya muy pronto, yo creo que posiblemente el domingo que viene, a entrar en la consideración de cada uno de los mandamientos. Pero todavía nos queda por despejar algunas cuestiones que tal vez esta mañana, si no llegamos esta mañana, habrá que prorrogarlo un poquito, pero que digo, podríamos acabar de aclarar. Y es que, naturalmente, cuando hablamos de la ley de Dios, pues en principio estamos mirando la ley de Dios en todo en un bloque. Y tiene que ser así, porque la ley de Dios constituye un todo. Y en realidad, en un sentido extensivo de la palabra ley, toda manifestación con autoridad que viene de parte de Dios, toda declaración o expresión de su voluntad, pues es ley, porque dijimos, y no quiero que se olvide nunca, que la palabra ley, para nosotros, en castellano la palabra ley, en realidad está traduciendo la palabra Torá, con la cual se está indicando una enseñanza con autoridad, eso sí, una enseñanza de alguien que tiene autoridad y que imparte esa enseñanza para que sea seguida, para que sea obedecida. La ley tiene una exigencia de que se la obedezca, pero es una enseñanza. Es una manera de enseñarnos a vivir, a relacionarnos con Dios, con nuestro prójimo, a entender en qué situación nos encontramos. Y por lo tanto, la ley en su conjunto es, como el salmista nos dice en el Salmo 119, pues algo maravilloso. Allí él no está haciendo diferencias, en el Salmo 119, entre ningún aspecto de la ley. Pero ciertamente la ley tiene diversos aspectos. En general, los teólogos, los comentaristas bíblicos, todos han utilizado unos términos para hablarnos de esos aspectos de la ley. Y habréis oído muchas veces referir acerca de la ley en el sentido de la ley moral, la ley ceremonial, y a veces también se habla de la ley civil. Hay algo bueno y algo malo en esa forma de hablar. Y no digo yo que debamos rechazarla por completo, pero hemos de tener, naturalmente, algunas precauciones. La primera idea es que, a fuerza de hablar de la ley moral, o hablar de la ley ceremonial, o de la ley civil, parece como si estuviéramos hablando de tres leyes diferentes. Y desde luego eso no es así. No estamos hablando de tres leyes diferentes. Dios no ha revelado por separado tres leyes diferentes, ni Dios ha expresado de ninguna manera una especie de subordinación de una ley con otra o de un aspecto de una ley con otra. No hay categorías dentro de eso. No es que la ley moral sea superior a la ley ceremonial o esta a la ley civil. Todas esas ideas deben desaparecer porque no es el planteamiento bíblico. La ley moral, la ley ceremonial, la ley civil, todo ello es realmente una misma ley. Es la ley de Dios. Hay facetas, diríamos, o aspectos de la ley que se refieren a la moral. Moral en un sentido amplio, moral en el sentido de conducta. Porque la palabra moral también es una palabra mal utilizada por lo general. Las personas, mucha gente, cuando se habla de moral o inmoral, piensan solo, por ejemplo, en cuestiones de tipo sexual, y eso no tiene nada que ver.
eso es un error de tipo educativo. Hablamos de moral, la palabra moral viene del latín mores, que significa costumbres, nada más que eso. Y cuando hablamos de la ley moral nos estamos refiriendo a la ley que se refiere a nuestras costumbres, es decir, a la conducta. Es como la palabra ética viene de un término que significa ethos, que es camino, y quiere decir, pues eso, un camino correcto, un camino recto en que uno debe conducirse. En fin, son palabras muy amplias que no tenemos que restringir de ninguna manera. Cuando hablamos de la ley moral, o mejor dicho, del aspecto moral de la ley, o de la faceta moral, nos referimos normalmente a aquellas partes o aspectos de la ley que se refieren a nuestra relación con Dios y el prójimo, particularmente referido a los 10 mandamientos. De manera que para entender la terminología, siempre que oímos hablar de la ley moral, bien, la ley moral en la manera de expresarnos en los círculos cristianos, estamos refiriéndonos a los 10 mandamientos, particularmente de aquello que ya sabemos estaba en el fondo también pensando el apóstol San Pablo, ¿verdad?, cuando él mismo se refiere a la cuestión de los mandamientos, diciendo no debáis a nadie en nada sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? Y ahora cita de los 10 mandamientos. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y él ha estado citando de los 10 mandamientos, puesto que en realidad lo que estamos viendo es que se debe construir como una especie de pirámide, una especie de triángulo para entendernos. La ley de Dios, podríamos decir que arriba de todo, la cúspide de todo, está la palabra amor. Estamos hablando siempre de la ley. Arriba de todo está la palabra amor, que viene a ser como en ese vértice último de donde emana todo, de donde viene a descender todas las demás cosas. Ahí está el amor. Sin amor no hay verdadera comprensión de la ley ni verdadero cumplimiento de la ley. El amor, que por otra parte no se puede entender sin la ley, porque está todo integrado en lo mismo. Para entender lo que es el amor tenemos que ir a mirar la ley, puesto que en esa ley es donde se nos define realmente cómo se va a manifestar el amor en la práctica. Por ejemplo, no adulterarás, no robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Todo eso es amor. Realmente, el amor verdadero, no hay otra forma. Pues bien, ahí tenemos arriba de todo el amor. Después de eso viene, para entender el desarrollo de esta idea del amor, los 2 grandes mandamientos: amarás a Dios, amarás al prójimo, de la forma que sabéis. Después de eso viene el gran decálogo de los 10 mandamientos. Estamos desarrollando lo mismo, es la pirámide que va bajando. Siempre es la misma pirámide, siempre estamos hablando de la ley, estamos hablando del amor, estamos hablando de los 2 grandes mandamientos, estamos hablando de los 10 mandamientos, el decálogo, y después de eso estamos hablando, en la base general de todo, de todas las demás cosas que hay en la ley. Todo. Aspectos ceremoniales, aspectos de las leyes de purificación, aspectos de las leyes civiles que regulan la conducta, la vida de las familias, todas estas cosas, los aspectos laborales, todo aquello que encontramos en la ley tal como está revelada. Esa es la base, digamos, ya desarrollada, final, llevada a sus detalles. Siempre estamos hablando de la misma ley. No hay 3 leyes, la ley ceremonial, la ley civil, etcétera, aunque se habla así, incluso los clásicos teólogos y comentaristas, y yo mismo, y todos hablamos muchas veces para entendernos, para hablar de una forma más
más rápida, si queréis, no tener que explicar cada vez lo mismo, decimos la ley ceremonial, la ley moral, la ley civil. Pero no son tres leyes distintas, ni incompatibles, ni tres leyes subordinadas unas a otras, ni nada de todo eso. Son aspectos y facetas, todo dentro de la misma pirámide integrada de la ley de Dios. Lo que ocurre es que hay algunas facetas de esa ley que han quedado definitivamente cumplidas o realizadas. Y ahí es donde tenemos que hablar de la ley ceremonial, por ejemplo. Hay aspectos de la ley, hay facetas de la ley, o diríamos incluso partes de la ley, que fueron promulgadas y dadas con una idea o con una vocación de que tuviesen una vigencia limitada, porque eran más bien figura de cosas. Dentro de la ley, como resulta que la ley hemos dicho que es un instrumento de enseñanza, la ley sirve para comunicarnos la voluntad de Dios, pues dentro de esa enseñanza se daban figuras, ejemplos, habían instrucciones que tenían que obedecerse. Israel, el pueblo hebreo, tenía que obedecerlas necesariamente, pero que tenían, repito, el propósito de ser una enseñanza. Eran sombras de cosas que más tarde vendrían a ser una realidad. Y en el momento en que esa realidad viniese, las sombras, lo que eran por vía de ejemplo, aunque era ley, aunque era obligatorio para aquellos que vivían en el periodo en que esas sombras estaban vigentes, pues al llegar, digo, el cumplimiento, lo que era en forma de sombra, lo que era en forma de mero ejemplo, pues quedaba cumplido. Y es lo que hemos leído hace unos momentos en relación con el sistema de sacrificios. La ley tenía, en torno a la cuestión de los sacrificios, tal vez los más elaborados preceptos y mandamientos. Cuando leemos el libro de Levítico, en particular, y algunos otros lugares del Pentateuco, nos damos cuenta de qué manera tan exacta y precisa se decía cómo se tenía que hacer todo, desde cómo tenían que ir vestidos los sacerdotes, hasta los días que se tenía que hacer, las horas en que se tenían que hacer esos sacrificios, los animales, las características de los animales, lo que había que realizar con cada parte del animal, el despiece que se tenía que hacer de sus miembros, cómo se tenía que quemar, en qué lugares del templo. Todo estaba minuciosamente regulado y nadie podía salirse de aquella regulación de ceremonias, porque todo aquello eran sombras o ejemplos de realidades que tenían que luego cumplirse en relación, naturalmente, con la obra del Mesías, el sacrificio de Jesucristo. Por lo tanto, cuando se cumple, cuando se realiza ese sacrificio, pues aglutina todo aquello, lo absorbe todo. Y por eso el Señor Jesucristo dice claramente que Él no ha venido a abrogar. No ha quedado nada abrogado o abolido en el sentido de un decreto que dice a partir de hoy ya no sirve esto. Esa no es la técnica de la ley de Dios. La técnica de la ley de Dios no puede ser esa, porque Dios no puede decir esto es hoy bueno y mañana es malo. No es esto. Lo que puede Dios decir es esto os lo doy para tantos siglos hasta que venga la realidad. Cuando venga la realidad, esa realidad absorbe todo lo que antes era sombra, absorbe y aglutina todo lo que estaba hecho por vía de ejemplo, y entonces aquello pues ya no tiene vigencia, ya queda sin necesidad de ser vigente porque se ha cumplido y realizado lo que era auténticamente el mensaje que se venía del propósito final. Esto lo vemos muy claro, yo creo, en torno a las cuestiones de la obra del sacrificio de Cristo. Todos los sacrificios, todas las diversas formas en que aquello se hacía, todo su minucioso detalle, queda cumplido, queda realizado y queda terminado, por lo tanto, en la obra de Jesucristo. Y cuando
Se nos dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y luego, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. De manera que es evidente que aquí, una y otra vez, en la carta a los Hebreos, se nos dice que aquellas cosas, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, dice en el versículo 10, no la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Naturalmente, veis como aquí la palabra ley está usada sin definir más, pero se está refiriendo a los sacrificios, se está refiriendo a esa parte de la ley que eran los sacrificios. Y entonces nos dice claramente que esto ha cesado porque la obra de Jesucristo ha terminado, ha realizado con un solo sacrificio todo lo que se simbolizaba por el derramamiento de la sangre de los becerros, de los machos cabríos, de los corderos, todo eso ha quedado plenamente realizado en Jesucristo, y en consecuencia nosotros, claro está, no seguimos por esa misma razón celebrando aquí sacrificios. No hay sacrificios. El de Cristo se ha cumplido. Incluso cuando celebramos la Santa Cena, la Santa Cena no es un sacrificio, en el sentido de que se repita aquello. Eso se terminó para siempre. De todas maneras, seríamos muy superficiales si dijésemos, por ejemplo, bueno, como eso ya nada tiene que ver con nosotros, pues yo ni voy a leer el libro de Levítico. ¿Para qué? Esa es una postura de algunos, una postura extrema, desde luego. Hay gentes que en general al Antiguo Testamento le tienen antipatía, y más todavía a esas partes del Antiguo Testamento, como sería el Pentateuco, los libros 5 de Moisés, donde dicen aquí todo es lo de la ley y no me sirve para nada, ni lo leo. Cuando uno hace eso, naturalmente se está perdiendo un caudal y una riqueza extraordinaria. Primero, porque es palabra de Dios. Segundo, porque es lo que ha estado vigente para la Iglesia de Dios durante muchos siglos. Tercero, porque hay preciosas enseñanzas en cada uno de esos detalles, en cada una de esas regulaciones, enseñanzas que nos preparan a nosotros mismos para comprender mejor el cumplimiento de esas sombras o imágenes que estaban en los sacrificios, y porque en definitiva yo creo que una actitud así pues siempre vendría a decir que uno no aprecia del todo lo que es la revelación de Dios. Nosotros nunca podemos decir eso. Toda la palabra de Dios es útil, se nos dirá, todo, incluso aquellas partes que han sido ya realizadas y cumplidas, como son esos sacrificios. Junto con los sacrificios es evidente que estaban aquellas ceremonias de purificación, todas las cuestiones acerca de los alimentos que eran declarados impuros y que eran declarados lícitos, y en fin, toda una larga serie de cosas que tendríamos tal vez que elaborar aquí por escrito para ponernos más en precisión. Pero yo creo que captáis la idea. La idea es de que hay una serie de instrucciones, de mandatos, de órdenes en el Antiguo Testamento que se han realizado y cumplido en Jesucristo, y claramente nosotros tenemos que guiarnos por el progreso de la revelación. Cuando se ha cumplido, pues lo que está cumplido no lo volvemos a realizar. El templo o el tabernáculo, que es parte de la revelación de la ley, no lo volvemos a construir igual. No hace falta que sea de la misma manera. Nuestro lugar de culto no está hecho de acuerdo a aquella visión del tabernáculo o del templo, ni con los mismos materiales. Todo eso era parte de la ley ceremonial, de la ley que regulaba todo aquello. Queda también la parte que se llama la ley civil por llamarlo de alguna forma, las relaciones entre padres e hijos, por ejemplo, la familia, las relaciones de tipo laboral entre los amos y sus
trabajadores, llámense esclavos, como entonces eran, o siervos, o como sea, la relación esa. Cuestiones acerca de cómo se debía de tratar la tierra, los cultivos, regulaciones que hablaban de cómo se tenía que dejar descansar la tierra una época, cómo se tenían que hacer unas rotaciones determinadas. Todo eso también está ahí. No solamente cosas que podríamos llamar civiles, pero también habían cosas de carácter penal. Hay cuestiones de derecho, lo que llamamos hoy en nuestros vocabularios modernos, de derecho penal, incluso también de derecho administrativo. Todo está ahí, todo. La ley de Dios regula todas las facetas de la vida de su pueblo. Cuando miramos esa parte de la ley, esa faceta de la ley, lo que llamamos la ley civil, y dentro de eso estoy diciendo que está todo, civil y penal y laboral, y todas esas cosas están ahí metidas, pues ahí hemos de tener naturalmente un discernimiento, hemos de tener un discernimiento muy grande. Hemos de comprender que esas leyes están dadas en un momento y de una forma que presuponen una nación constituida como es Israel, que está viviendo en un territorio y que se gobierna y se rige por un sistema concreto, que es la teocracia. Dios es el soberano, es el rey, y Dios delega autoridad en unas cuantas personas. En principio habían sido aquellos patriarcas en las familias, los cabezas de familia, los patriarcas luego las cabezas de las tribus. Después viene aquel periodo de los jueces en que gobernaban estos, y por fin vino la época de la monarquía, en que también, a pesar de haber un rey, este rey tenía que ser considerado, debería de ser considerado por todos como delegado de Dios, como alguien que Dios ponía allí. Pero siempre tenemos la idea de que Dios jamás renunció a su suprema competencia como rey absoluto de su pueblo. Un pueblo que vivía junto, todo él, toda la iglesia vivía en un mismo territorio. De manera que coincidía iglesia y nación. Coincidían las leyes que regulaban la vida religiosa toda entera con todas las demás leyes. En realidad no había diferencia, no habían leyes religiosas y leyes civiles, todo era una misma cosa. Porque en la ley de Dios hemos dicho que vemos una unidad total. Pero eso sí, hay una cuestión importante, y es que la iglesia de Dios vive toda ella junta. En el Antiguo Testamento toda la iglesia está viviendo en un mismo país, en una misma tierra. Todo les afecta a todos de la misma manera. Y esas leyes de tipo civil, penal, laboral, todas esas cosas se deben aplicar, porque se pueden aplicar para un pueblo que está viviendo todo él junto, todo él unido en un mismo lugar de la tierra. Esto va a cambiar a partir del momento en que Israel deja de ser la expresión de la iglesia. La iglesia se convierte en un cuerpo interracial, internacional, se extiende por toda la tierra, y naturalmente la iglesia se dispersa. La iglesia va a constituir en adelante una minoría dentro de las naciones. La iglesia ya no podrá, ella, salvo contadas excepciones en los últimos 20 siglos, la iglesia no podrá establecer leyes para el país donde vive. Cuando ha podido hacerlo, por ejemplo, esto ocurrió en Ginebra. En Ginebra, durante un corto periodo de tiempo, la presencia de una iglesia cristiana, que además tenía poder porque los magistrados civiles eran también cristianos, la iglesia allí establecerá las leyes para que el pueblo viva. Y es interesante conocer las cosas que ocurrían en Ginebra y cómo vivían en Ginebra en el corto periodo de tiempo del siglo XVI, cuando Juan Calvino y otros estuvieron
con su influencia y autoridad moral, ordenando la vida de aquel cantón, de aquella parte del territorio. Pero eso fue una excepción, porque por lo general, casi siempre, la Iglesia ha estado en una minoría entre las naciones. Y han sido las naciones, los gentiles, los no creyentes, los que han elaborado las leyes civiles y penales, etc. Y la Iglesia, pues, ha tenido que convivir con eso. Pero nosotros tenemos un espejo en las leyes de Israel. Es la palabra de Dios. Tenemos un espejo en el sentido en que nos refleja de qué manera debemos ordenar nuestros pasos, nuestra vida, de qué manera Dios diseñó una forma de vivir para aquel pueblo, y no lo olvidemos, una forma de vivir magnífica, porque el cumplimiento de todo aquello no les conducía al mal, sino al bien. Dios lo dice, recordad, en el libro de Deuteronomio, cuando les da la ley, la promulga, y les dice: si andáis en estas cosas, si hacéis las cosas así, todo os irá bien. La ley es para nuestro beneficio, era para el beneficio de Israel, es para el beneficio del ser humano. No está dada con una mala intención, ni con un mal propósito, ni es una ley descabellada, ni se dicen cosas raras, ni locuras, ni nada de todo eso. La ley de Dios, incluso esto que estamos tratando en este momento, lo que llamamos la ley civil, y las leyes que ordenan y regulan la vida de la comunidad del pueblo de Dios, eso era bueno, muy bueno. De haber Israel perseverado en esos caminos siempre, de haber andado, y no eran imposibles, por cierto, no, era una cuestión de obedecer, una cuestión de obedecer. El pueblo de Dios debía de obedecer. Pues así las cosas habrían ido de otra manera. Las maldiciones que Dios hizo caer sobre Israel fueron maldiciones a causa de la desobediencia, no a causa del cumplimiento y a causa de la obediencia de los mandamientos. Y naturalmente por esa razón debemos de tener en cuenta de una manera muy precisa y muy exacta que esos mandamientos que nosotros hoy no tenemos la capacidad de llevar a la realidad, porque quiero decir, no podemos traducir a leyes en el país en que estamos. Sin embargo, siguen teniendo para nosotros la enseñanza, e incluso siguen teniendo para nosotros una fuerza moral extraordinaria, una gran autoridad. Y podemos poner algunos ejemplos. Fijaos cómo, por ejemplo, en el país en que vivimos, aquí, hay leyes, se promulgan todos los días leyes. Algunas de ellas ni nos enteramos. Yo diría de la mayoría ni nos enteramos. Cada día el Boletín Oficial del Estado trae leyes, decretos de todo tipo, reglamentos. Bueno, es imposible, nadie los puede saber. Dentro de toda esa masa enorme de leyes y regulaciones que salen de los magistrados de nuestro país, pues hay muchas cosas que de ninguna manera concuerdan con la palabra de Dios. Por ejemplo, no hace mucho se promulgó una ley sobre divorcio. No hace mucho se promulgó una ley sobre aborto. Estoy poniendo los ejemplos más flagrantes, los más claros, pero no son los únicos. No son los únicos. Tuviéramos un estudio detallado y cuidadoso de esas cosas, que es muy interesante, pues nos llevaría a conclusiones verdaderamente alarmantes. Pero digo las que están en el conocimiento de todos vosotros. Ahí tenéis una ley sobre aborto, una ley sobre divorcio, incluso, fijaos, una cosa tan insignificante como parece, una ley sobre mayoría de edad. Hace poco se decretó una mayoría de edad a los 18 años. Una ley, pues en fin, sobre otros temas que ahora no podemos tal vez enumerar, pero leyes que afectan a cuestiones económicas, etcétera, etcétera.
Un cristiano, al mirar esas leyes, dice, bien, están ahí. Las leyes unas veces son coercitivas, se imponen para que las cumpla todo el mundo, y otras no, otras son ahí leyes que están para que por iniciativa de la persona se cumplan. Tienen que ser a petición de parte, digamos, a iniciativa de parte. Por ejemplo, la ley del divorcio es evidente que no se obliga a divorciar, claro. Lo que dice esa ley es que las personas que quieran acogerse a tal forma de divorcio pueden. Y eso, claro, es una tentación. Incluso muchos cristianos, si no muchos, algunos, han optado por valerse de esa ley en lugar de consultar la ley de Dios. Lo mismo con respecto a la ley sobre aborto provocado. La ley sobre aborto provocado, pues ahí ofrece, no obliga por descontado, pero también ofrece o presenta unas posibilidades para que a iniciativa de parte pues se cumpla esa ley, se haga cumplir. Y algún cristiano podría caer en la tentación de decir, pues ya que hay una ley ahí, la voy a usar sin consultar primero la ley de Dios. Que no estoy diciendo pues que todas las leyes que los magistrados promulgan sean malas, pero que estamos, sin embargo, como cristianos, claramente dentro de una serie de subordinaciones de autoridad. Nuestra primera autoridad es Dios. Nuestra primera autoridad es la ley de Dios. Y después de Dios y la autoridad de Dios, sabemos que tenemos los gobernantes alrededor nuestro. Los gobernantes alrededor nuestro. Y esos gobernantes merecen respeto y merecen obediencia, se nos dice, pero siempre y cuando sus leyes, sus mandamientos no entren en conflicto con la ley de Dios. He mencionado el tema de la ley de la mayoría de edad. La ley de la mayoría de edad es una cosa curiosa, porque ya sabéis que esa ley a través de no muchos años ha sufrido variaciones. El pasado no muy remoto era 23 años, 23. Luego vino la época de los 21. Luego ha venido la época de los 18. Y no pensemos que hemos llegado al final de la carrera. Aparentemente dicen, bueno, eso no tiene importancia. Y sí que la tiene. Si miramos y consultamos la ley de Dios, las cosas iban de otra manera. En la ley de Dios se distingue claramente entre el joven que por su falta de experiencia y de conocimiento no se le permite hacer ciertas cosas. En Israel, por ejemplo, en una asamblea de personas, hasta los 30 años no podía hablar una persona. Un varón hasta los 30 años no podía hablar en público ante una asamblea. Se consideraba que hasta los 30 años no tenía la madurez para decir una cosa en público, para decir una cosa que podía afectar seriamente. No se consideraba desarrollada totalmente la persona. 30 años. Una asamblea formal, una asamblea, me refiero, donde las cosas estuvieran tomándose decisiones importantes. Y se habla de una sumisión y se habla de una obediencia y de una sujeción de los hijos. Los hijos tenían que sujetarse a los padres. Naturalmente, honrarlos siempre. Nuestra honra y respeto a los padres, eso dura toda la vida. Toda la vida de ellos y la memoria de ellos ha de ser respetada después de su muerte, etc. Pero además de esa actitud de respeto había una cuestión de sujeción y de obediencia. Y esa sujeción y obediencia llegaba hasta el momento en que los hijos constituían sus propias familias y, por así decir, constituían un núcleo aparte, una unidad independiente en el sentido de vida privada aparte, porque habían constituido una familia. Pero los hijos, mientras estaban bajo el techo paterno, mientras estaban bajo el cuidado y bajo la responsabilidad en cuanto a alimentos, en cuanto a
a sus necesidades físicas, etcétera, etcétera, los hijos estaban en sujeción completa a los padres. Y desde luego en Israel, como digo, en esas asambleas decisorias, en esos momentos importantes para la vida de la comunidad, no iban estos jóvenes ni a los 18 años, ni a los 21 años, ni a los 23 años. Eran varones en los que ya empezaba la madurez de la experiencia a tomar cuerpo. Pues bien, eso es otro ejemplo. Sí, vivimos en un país en donde 18 años, mayoría de edad, muy bien, pero hemos de preguntar siempre a nuestros jóvenes que si uno es mayor de edad tendría que serlo entonces para todo. Claro, no se puede decir yo soy mayor de edad para lo que a mí me convenga, pero no para las demás cosas. No solamente en derechos, también en responsabilidades entonces. Pero muy alegremente, ya sabemos que eso es por causas políticas, todo eso, las autoridades hacen eso por razones políticas, dan esos derechos, pero los jóvenes a los 18 años no pueden tener el peso de las responsabilidades que irían paralelas con esos derechos. No han podido desarrollar su vida, están aún saliendo, digamos, prácticamente de la pubertad y están saliendo, no saben aún ni cómo pueden organizar y deben organizar su vida. Pero se les ha dado ya mayoría de edad, lo cual significa legalmente en un país como este, significa todo, aparentemente todo. Y es un desfase entre la realidad de la vida, en que a esa edad no pueden realizar las cosas, no tienen los medios, no tienen la capacidad ni la experiencia, nada de todo eso. Sin embargo, la autoridad les ha dado todos los derechos. Y en muchos hogares eso ha creado un conflicto, ha traído un conflicto. Desde fuera ha venido un conflicto que incluso afecta a hogares cristianos. Los jóvenes han dicho, nos han dado la libertad completa, mayores de edad, yo ya puedo hacer lo que quiera. Con ello viene un abuso casi automático, y es de que el ser humano, que es mucho más entregado a atender a sus derechos que a sus obligaciones, pues pretende recoger todos los frutos de esas libertades, pero sin que realmente llegue a cumplir lo que es exigible y lo que sobre todo la ley de Dios le exige. Bien, esos son ejemplos. Ejemplos que nos hace ver de qué manera para nosotros la ley de Dios, en todo lo que se refiere a las cosas civiles, a las cuestiones penales, sigue siendo para nosotros la ley que debe ordenar nuestros pasos. Nosotros no haremos las cosas necesariamente como nos invitan a hacer, como nos permiten hacer ciertas leyes entre los hombres. Y con eso yo no digo que hay que desobedecer las leyes de los hombres. He dicho que hay leyes que han de cumplirse a la fuerza. Nos dicen que tenemos que pagar, pues que tenemos un coche, un impuesto de circulación, pues hay que pagarlo. Nos dicen que hay que hacer tal cosa, pues hay que hacerla. Hay cosas que son obligadas, hay cosas que tenemos que hacer. Sin embargo, hemos de tener el discernimiento de saber que aquí hay una ley de Dios que ha sido dada con toda sabiduría, con todo orden, que en esas cuestiones de cómo hemos de vivir, qué costumbres adaptaremos a nuestra vida y qué otras rechazaremos, pues eso lo ha de decir la palabra de Dios. Es la autoridad final. Digan lo que digan las costumbres de este mundo, las leyes permisivas que hay, diga lo que diga la tradición de los hombres, lo que sea, sigue siendo para nosotros esta divina ley. Y por eso cuando se ha confundido muchas veces el tema de las leyes ceremoniales, las civiles, la moral, se ha hecho un revoltijo, el antinomista, el caso extremo del antinomista que lo rechaza todo, no dice nada de leyes, etcétera. Claro, entonces viene el caos y el desorden. Os voy a leer las palabras de Juan Calvino. Hay en el capítulo 7 del libro segundo de la Institución, habla de todas estas cosas y su perspectiva pues es buena y es interesante recordar todo esto.
Y incapaces de establecer esa diferencia, algunos ignorantes rechazan temerariamente a Moisés en general, y sin excepción alguna, y arrinconan las dos tablas de la ley, porque el caso del antinomista va hasta el extremo de que incluso los mandamientos, ya es el caso extremo. Fijaos que en la pirámide que hemos hecho, donde están todos los decretos y regulaciones en la base, hemos subido un poco al terreno de los 10 mandamientos, hemos subido al terreno de los 2 mandamientos, y al final la palabra amor última, o primera, según en la dirección que veamos, como expresión resumidísima de todo lo que es la ley. Pues dice, arrinconan las 2 tablas de la ley. La razón de esto es su opinión de que no es conveniente que los cristianos profesen una doctrina que contiene en sí la administración de la muerte. La administración de la muerte, ya sabéis, quiere decir que como la ley advierte que la desobediencia trae muerte, pues dicen, no, de todo eso ya nada. La verdad es que sigue siendo lo mismo, la desobediencia trae muerte siempre, en cualquier época, en cualquier momento. Tal opinión hemos de rechazarla por completo, ya que Moisés ha expuesto admirablemente que la ley, aunque en el pecador no puede causar más que la muerte, sin embargo, en el regenerado produce un fruto y una utilidad muy distintos. Fijaos, esta es la distinción que vengo haciendo desde hace tiempo. No se puede hablar de la ley de Dios como si uno continuara siendo todavía el que está viviendo en sus delitos y pecados igual, sin regenerar. No se puede hablar de la ley de Dios así. Para el cristiano ya no es eso. Para el pecador no arrepentido, para el que está todavía en sus delitos y pecados, la ley de Dios es una amenaza constante. Le está acusando siempre, le está obligando a hacer cosas que no puede porque su voluntad no está regenerada. Y así lo va arrinconando hasta llevarle a Jesucristo a que pida perdón al Señor, hasta que se arrepienta de sus pecados, etc. Pero dice, para el que ya es regenerado, produce un fruto y una utilidad muy distintos. Pues estando ya para morir, declara ante todo el pueblo, o sea, esto es Moisés, ante el pueblo de Dios: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Deuteronomio 32, 46, 47. Y si nadie puede negar que en la ley se propone un modelo perfectísimo de justicia, hay que decir, o que no debemos tener regla alguna del bien, o que es menester tener por regla a la ley de Dios. Porque no hay muchas reglas de vivir, sino una sola, la cual es perpetua e inmutable. Por lo cual, lo que dice David, que el hombre justo medita día y noche en la ley del Señor, Salmo 1, versículo 2, no hay que entenderlo de una época determinada, sino que conviene a todos los tiempos y a todas las épocas hasta el fin del mundo. Y no debemos atemorizarnos ni intentar huir de su obediencia, porque exige una santidad mucho más perfecta de la que podemos tener mientras estamos encerrados en la prisión del cuerpo. Porque cuando estamos en la gracia de Dios, no ejerce su rigor, forzándonos de tal manera que no se dé por satisfecha hasta que no hayamos cumplido cuanto nos manda, sino que exhortándonos a la perfección, a la cual nos llama, nos muestra el fin hacia el cual nos es provechoso y útil tender, si queremos cumplir con nuestro deber. Y este tender incansablemente es suficiente. Porque toda esta vida no es más que una carrera al fin de la cual el Señor nos hará la merced de llegar al término hacia el cual ahora tendemos y hacia el cual van encaminados todos nuestros esfuerzos, aunque estamos muy lejos aún de Él.